Hola, ¿qué tal? Esto es tu canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, vamos a continuar con el tema de la introducción a la Biblia y vamos a empezar a hablar de los libros del Antiguo Testamento. Vamos a ver los libros del Antiguo Testamento y vamos a empezar por el Pentateuco. Para empezar, el término Pentateuco viene de la raíz que pente significa cinco y entonces Pentateuco significa cinco rollos y se refiere a los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, la cual también se le llama Torah o ley, porque desde el antiguo los judíos han respetado esta obra en cinco volúmenes como su ley. A veces se les llama los cinco libros de Moisés, por ser este su personaje sobresaliente y que se supone que fue el que escribió todos estos libros y haber sido el gran legislador de Israel por más de 40 años. Estos libros enfocan los principales hilos de la revelación a los hebreos. En Génesis tenemos la revelación a Abraham, Isaac, Jacob, José, los patriarcas o los padres de los patriarcas o los padres de Israel con la creatividad de Dios y el pecado del hombre como trasfondo. En Éxodo hallamos una doble revelación, la libertad de los cautivos en Egipto y la entrega de la ley en el monte Sinaí. En Levítico vemos y se ve cómo se plantea claramente la enseñanza y la necesidad de vivir correctamente, sanamente. En Números Dios nos guía guía a su pueblo en el tiempo de Israel en su marcha hacia la tierra prometida. En Deuteronomio, Moisés recapitula el mensaje de Dios en cuanto a la ley e historia que hay hasta ese momento y se repiten los 10 mandamientos en el capítulo 5. En todo esto Dios se manifiesta mediante reales actos históricos. Por consiguiente, no es maravilla que más que cualquier otro pueblo de la antigüedad los judíos hayan tomado en serio sus historias, porque los demás pueblos son mitologías no demostradas, pero los hebreos vivieron maravillas con el Señor y por eso tomaron tan en serio esto. Repetimos que en el acontecer histórico Dios se manifestó a su pueblo. Hasta tiempos modernos todos los cristianos y los judíos creían que Moisés era el autor de la mayor parte o de todo el Pentateuco. Todavía hoy algunos lo creen, pero ya hay algunas pruebas históricas que podrían llevar a dudar, no a decir no, pero sí ciertamente a dudar. Deuteronomio 24:4, Deuteronomio 31:9 y Deuteronomio 24 al 26, por ejemplo, lo señalan como autor de porciones del Pentateuco. Algunos pasajes posteriores, Josué 1:7 y Josué 8:1, Primera de Reyes 2, 3 y Segunda de Crónicas 3, 34-14, reconocen a Moisés como el autor de la ley. Además, el Nuevo Testamento da por sentado la paternidad de Moisés y lo vemos en Lucas 24:27, Lucas 24:44, Juan 1:45 y Hechos 28:23. En ninguna parte de la Biblia dice que Moisés haya escrito todo el Pentateuco. Por ejemplo, él no escribió el relato de su muerte al final de Deuteronomio, ese lo entendemos, pero hoy día algunos sostienen la tesis de que varias personas, o quizás muchas más, participaron en la producción y redacción de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Dicha tesis ha sido combatida especialmente en los círculos más conservadores, pero lo que resulta claro es que hubo fuentes escritas en las que se basó el Pentateuco. El libro de las batallas de Jehová como ejemplo, que lo vemos en Números 21:14. Moisés, hombre ilustrado, capaz de apreciar el valor de las relaciones escritas, bien pudo haber recogido los registros genealógicos y de otra índole, para unirlos a lo revelado por Dios, tejiéndolos en forma de una narración continua. En resumen, esa es la tesis actual respecto a la autoría de Moisés de Pentateuco. Génesis. Bueno, vamos a empezar por Génesis. Hablábamos que se supone que pudo haber sido Moisés, se cree que fue Moisés, y bueno, el Nuevo Testamento da por sentado que así es, el autor. ¿Para quién era? Bueno, para el pueblo de Israel. Versículos clave, bueno, Génesis 12:1-3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía en ese momento era Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el propósito y el tema del libro de Génesis? Génesis es una palabra griega
que significa orden o comienzo. Es un título apropiado para el libro que narra en un lenguaje religioso el orden del cielo, la tierra, el hombre, el pecado, la muerte y los judíos. Y bueno, vemos que precisamente en hebreo se llama Bereshit porque empieza diciendo en el principio, Bereshit. El título del libro indica el propósito del mismo, relatar el comienzo. Los primeros 11 capítulos presentan el origen de la historia universal desde Adán hasta Noé. Del capítulo 12 al 50 se trata de la historia de los patriarcas hebreos, los padres desde Abraham hasta José. El Dios único es el creador de todo el capítulo. El hombre fue el acto que coronó la creación. El pecado fue la gran desobediencia del hombre. La característica del pecado del hombre es que donde hay orgullo, hay resistencia a la autoridad. Esa es la rebelión. Dicha rebelión es básicamente contra Dios. Y como tal, puesto que Dios es justo, cae bajo el juicio divino y entonces viene el diluvio en el capítulo del 6 al 9. Pero después del castigo del hombre, el hombre persistió en su pecado. Lo vemos en el capítulo 11. Tal es la condición del hombre que aunque se le castigue y aunque sepa lo que debe hacer, peca. Pero si el carácter del hombre lo empuja a pecar, a despecho de su conocimiento, el carácter de Dios es el ser misericordioso a despecho de la presencia del hombre en el pecado. En el lenguaje teológico, al favor inmerecido de Dios se le llama gracia. Gracia quiere decir don, regalo, algo que no nos merecemos. La cual es, de cierto sentido, el verdadero mensaje de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque Adán y Eva habían pecado, aunque Caín mató a su hermano Abel, aunque la humanidad había desobedecido a Dios mediante Noé, Él salva a un remanente. En Abraham, ese remanente llegó a ser el pueblo elegido, el Israel de Dios, y se prolonga hasta hoy día en quienes verdaderamente se identifican con la iglesia de Jesucristo. Por medio de Abraham y los elegidos de los tiempos bíblicos, Dios había de proveer el gran libertador, Moisés, y el gran libertador, Jesús. También José es símbolo de liberación. Si bien sus hermanos lo trataron cruelmente, él los salvó de una muerte de hambre inminente mientras reinaba en Egipto. El hombre pecó, Dios juzgó, redimió y dio una nueva vida. Estos potentes actos se revelan en la creación, el diluvio, la vida de Abraham y de los padres judíos. Los salvadores actos de Dios son el tema de Génesis y de la Biblia como conjunto. Bueno, bosquejo. Bueno, de Adán hasta Noé es el comienzo de la historia y está del capítulo 11, del 1 al 11. La creación universal la vemos en el capítulo 1. Adán y Eva, su creación y su caída en capítulos 2 y 3. Caín y Abel, vemos el primer homicidio y los descendientes de Adán en el capítulo 4 y 5. Noé, el diluvio y el pacto que hizo Dios con el hombre, con el arco iris, el capítulo 6 al 9. Comienzo de las naciones, capítulo 10. Comienzo de los idiomas, de Sem a Abraham, capítulo 11. De Abraham a José y los padres hebreos, capítulos 12 al 50. Abraham, la vida de Abraham en capítulos 12 al 25. Isaac y los gemelos Jacob y Esaú, su vida, capítulo 26 al 36. Y la vida de José, del capítulo 37 al 50. Después viene el libro de Éxodo. El autor y fecha, bueno, pues ya vimos que fue Moisés en el tiempo de precisamente del Éxodo, de la salida de Egipto y hasta antes de llegar a la tierra prometida. Destinatario también el pueblo de Israel. ¿Cuál es el versículo clave? Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Liberación y promesa de Dios. Ese es el versículo clave. ¿Cuál es el propósito y el tema del libro? El título Éxodo procede de la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como Septuaginta, y significa salida o partida. Es un nombre adecuado para el libro que narra la historia de la partida de los judíos de Egipto atravesando el desierto de Sinaí rumbo a la tierra prometida, historia que continúa en los dos libros siguientes
del Pentateuco. Moisés, el gran personaje en torno al cual ocurren sucesos del Éxodo, al comienzo del libro aparece como un niño de cuna. Crece hasta ser jefe de los israelitas cuando estos salen de Egipto y vagan por el desierto. Y es a él a quien se le da la ley. De su grandeza en la historia no cabe duda. Tampoco cabe dudar de la grandeza de los dos acontecimientos centrales del libro: la liberación del cautiverio egipcio y la entrega de la ley. Estos dos acontecimientos han resultado los más significativos para la historia judeocristiana en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento. En ellos se revela a Dios, constituyen ejemplos adicionales de su acto salvador. El Éxodo significa liberación, y hasta el día de hoy lo celebran los judíos en la Pascua. Véanse días sagrados y fiestas, de igual modo la ley, cuya esencia son los 10 mandamientos, en suma y sustancia de moralidad para judíos. También para cristianos, el Éxodo y la ley son esenciales. Cristo es la cruz en el Cordero Pascual, que conmemoramos en la Santa Cena del Señor. Experimentamos esto de ser liberados del pecado, así como los hijos de Israel fueron liberados de Egipto. Los 10 mandamientos forman la base de la ley. Para el cristiano, el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, 8 al 10. El bosquejo del libro de Éxodo. Una curiosidad es que el libro de Éxodo consta de 40 capítulos, el mismo número de años de la peregrinación por el desierto. Los 40 capítulos se dividen en 3 partes: historia, ley y adoración. Historia. Esto está del capítulo 1 al 18 y habla de la liberación de Egipto. Israel en el cautiverio, en el capítulo 1, Moisés llamado a ser libertador, capítulo 2 al 4. Faraón y Moisés y las 10 plagas: sangre, ranas, piojos, pulgas, morriña, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y muerte. Y bueno, la Pascua en el capítulo 5 al 12. Comienza la peregrinación y el paso por el Mar Rojo en el capítulo 13 y 14. Y capítulo 15 al 18 habla de la provisión de Dios. Jehová Jireh, cántico, agua potable, codornices, maná, victoria sobre Amalek, consejero el consejo que le dio Yetro, su suegro, de Moisés. Y bueno, la ley que es dada en el monte Sinaí está del capítulo 19 al 34. La ley dada a Moisés, los 10 mandamientos, capítulos 1, 9 al 31, la ley quebrantada por el pueblo, el becerro de oro, las tablas rotas, lo vemos en el capítulo 32. La ley restaurada, las segundas tablas, capítulo 33 al 34. Entonces vemos también que las tablas que realmente guardaron los judíos en el lugar santísimo no eran las originales, porque las originales Moisés las rompió en su enojo al ver que habían apostatado el pueblo en lo que él estuvo con el Señor cuando le dio los 10 mandamientos. Bueno, después sigue Levítico. El autor y fecha, bueno, ya lo hablamos también, se dice que Moisés, destinatario de los hijos de Israel, Aarón y sus descendientes. Versículo clave, Levítico 20 al 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esta parte de que habla el Señor de que seamos santos como Él es santo, lo dice 3 veces en el Antiguo Testamento y 1 vez en el Nuevo Testamento. Y cuando el Señor dice algo dos veces o más, es que es firme su decisión y no tarda en cumplirla. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que el Señor ya estableció y que se tiene que cumplir. Entonces nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Si aparece en el Nuevo Testamento, quiere decir que desecha la enseñanza y la teoría de la hipergracia. Propósito y tema. Este libro se escribió primariamente para que el pueblo judío comprendiera claramente qué significa vivir santamente. Bosqueja las leyes que rigen la vida santa y da instrucciones al sacerdote. La tribu de Leví estaba dedicada al sacerdocio, de ahí el término sacerdocio levítico. El título Levítico significa el libro de los levitas. Los sacerdotes estaban encargados del culto público y la adoración se relaciona evidentemente con la vida santa. El sacerdocio del Antiguo Testamento tiene la esperanza puesta en el gran sumo sacerdote, o sea, Jesucristo, el gran sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Como el propósito del libro era instar al pueblo a vivir santamente y adorar en santidad en presencia del Santo Dios, ciertas palabras como santo, santificar, santuario, se emplean más de 100 veces.
La palabra santificar significa al pie de la letra apartar. Eso ya lo vimos en el video anterior, en donde hablamos de la santificación, la justificación y la regeneración. Apartar para el propósito de Dios, eso ya lo vimos. El sistema de sacrificios, con sus ofrendas y oblaciones, se menciona docenas de veces. Subraya la expiación, así como la limpieza espiritual. En realidad, expiación y santidad son las ideas clave para comprender este libro. El Levítico deja claro que el modo adecuado de allegarse a Dios es por medio del sacrificio, capítulos del 1 al 7, y este énfasis apunta hacia la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. La santidad del pueblo de Dios se subraya en los capítulos del 1 al 27. Y bueno, el bosquejo, el primer punto, el primer punto importante es las formas de allegarse a Dios, del capítulo 1 al 10. Y vemos que es mediante el sacrificio, ofrendas de alimentos y animales, capítulos 1 al 7, y mediante agentes, ¿cuáles? Los sacerdotes, capítulos 8 al 10. El segundo punto es formas de vida delante del Señor, capítulos del 11 al 24, y vemos en estos puntos lo que habla respecto al alimento, en el capítulo 11, respecto a la maternidad, capítulo 12, respecto a la lepra, capítulo 13 al 14, respecto a la vida privada, a la vida privada, capítulo 15, respeto a la adoración y el día de expiación, capítulos 16 y 17, respecto a las relaciones humanas de laicos y sacerdotes, capítulos 18 al 22, y respecto a los 7 días o periodos santos. ¿Cuáles son? Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, ofrenda encendida, trompetas, día de la expiación y tabernáculos. Respecto al aceite y los panes de la proposición está en el capítulo 24. Y el último punto importante es formas de expresión ética, las leyes y los votos, capítulos 25 al 27. Habla del año sabático, que es el séptimo, y el de jubileo, que es el después del 49, que son 7 por 7, 49 años, y en el 50 viene el año del jubileo. Los pobres, las promesas y las advertencias en el capítulo 25 y 26, y votos al Espíritu Santo en el capítulo 27. Después está el libro de los números. Autor y fecha, bueno, pues ya también podemos volver a mencionar a Moisés y el tiempo del Éxodo. Destinatarios, el pueblo y sacerdotes de Israel. Versículos clave, números 1 del 2 al 3. Dice la palabra: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años para arriba. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Números 14-19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. O sea que el centro principal es el perdón. Propósito y tema. El propósito de este libro es histórico. Narra los 40 años de peregrinación por el desierto. Registra el censo de unas 2 generaciones. El título números, en griego significa arthmoi, que de ahí viene la palabra aritmética, y se emplea porque numera las generaciones de los judíos durante la peregrinación por el desierto. El término desierto se emplea unas 45 veces en el libro. Dios disciplinó a su pueblo en los 40 años de peregrinación, porque ellos pecaron por su incredulidad y desobediencia. Pero se revelan de forma poderosa el cuidado y guía de Dios. Aunque Israel se revela, Dios jamás quebranta su pacto. Finalmente los guió a Canaán, la tierra prometida a los padres de Israel. Israel es infiel, Dios fiel. Pero en todo esto no se empaña la santidad de Dios. Las normas para purificarse antes de presentarse ante Dios destacan vívidamente la santidad del Señor. Su castigo a los judíos idólatras, que vemos en el capítulo 25, pone aún más de relieve su justicia y su santidad. El Dios santo es el Dios fiel y guiador del pacto. Bueno, el bosquejo, tenemos 4 grandes puntos importantes. El primero es el censo en el Sinaí, que vemos, ahí vemos la preparación para el viaje, capítulos del 1 al 9, y vemos 3 subpuntos, digamos, importantes en este punto. Organización, el recuento del pueblo, las tribus preparadas y ordenadas, capítulo 1 y 2,
El segundo es instrucciones a los levitas, ritos, ofrendas, capítulos 3 al 8, y la celebración del primer aniversario de la Pascua en el capítulo 9. El segundo punto gran punto importante de este libro es el viaje desde Sinaí a Cades Barnea. Esto lo vemos del capítulo 10 al 12. En el capítulo 10 comienza el viaje y bueno, vemos también las murmuraciones y el castigo de Dios en los capítulos 11 y 12. El tercer punto, el gran punto, es que cuando están errantes por el desierto, que es del capítulo 13 al 20, y vemos, bueno, en el capítulo 13 los espías, la información negativa que dieron sobre la tierra prometida. En el capítulo 14, Israel rehúsa entrar a la tierra y el castigo de Dios, 40 años de experiencia en el desierto. Capítulo 15, bueno, son las instrucciones para entrar en la tierra prometida, y del capítulo 16 al 20 nos habla de los sucesos clave hasta la muerte de Aarón, la rebelión de Coré, florecimiento de la vara de Aarón, instrucciones a los levitas, el regreso a Cades Barnea, el pecado de Moisés y la muerte de Aarón. Después, en el último gran punto, es capítulos 21 al 31, el viaje de Cades Barnea al Jordán. En el primer subpunto, murmuraciones y pecados, pero al final, la victoria. También la serpiente de bronce, Balaam y la inmoralidad, capítulos 21 al 25. Vemos en el capítulo 26 y 27 el nuevo censo y cuando es Josué el elegido sucesor de Moisés. En el capítulo 28 al 30 vemos sus ofrendas y sus votos. Y en el capítulo 31 la victoria de Israel sobre los madianitas. En el capítulo del 32 al 36 vemos la organización tribal y la ubicación geográfica en donde recapitulan la peregrinación y las ciudades de refugio. El siguiente libro es Deuteronomio. El autor, bueno, pues ya hablamos de Moisés, destinatarios igualmente el pueblo de Israel. Versículo clave, Deuteronomio 10, del 12 al 13. Dice la palabra: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. El título, bueno, Deuteronomio significa en griego repetición de la ley. A la nueva generación que está a punto de entrar en Canaán se le dio la ley, interpretada y ampliada. Reiteradamente se les previene guardar la ley y seguir en pos de Dios. Verbos como guardar, asegura, poner por obra, seguir, aparecen decenas de veces en Deuteronomio. Moisés subraya lo que ocurre a la gente cuando ésta desobedece a la ley, que es una verdadera tragedia, y el fruto que reciben cuando cumplen la ley, bendiciones de justicia. Es un libro muy conmovedor porque en él se halla el mensaje final de Moisés a los hijos de Israel. Poco antes de que estos cruzaran el Jordán para entrar en la tierra prometida, narra los acontecimientos finales de la vida y ministerio de Moisés, y en dos grandes partes puede dividirse de forma natural este libro. Capítulo 1 al 30, que son los mensajes finales de Moisés, y del capítulo 31 al 34, los últimos sucesos de la vida y ministerio de Moisés. Bueno, un bosquejo así rápido tiene dos grandes puntos importantes. Del capítulo 1 al 30 habla de los mensajes finales de Moisés. El primer mensaje, desde Horeb hasta las llanuras de Moab, el viaje visto retrospectivamente, capítulos del 1 al 4. Luego viene el segundo mensaje, la repetición y la explicación de los 10 mandamientos, con la adición de: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo vemos en el capítulo 6, 5 y capítulo 5, 26. Mensaje 3. El mensaje es bendiciones y maldiciones, obediencia y desobediencia. Para dramatizar, la mitad del pueblo de pie en el monte Ebal y la otra mitad en el monte Gerizim, hablándose y respondiéndose recíprocamente, del capítulo 27 al 30. Y bueno, vemos el último gran punto, es el capítulo 31 al 34, y es el fin de la vida de Moisés y los sucesos finales. Con 120 años de edad, Moisés está listo para morir. Y amonesta a Israel: esfuérzate y anímate. Capítulo 31, versículos 6, 7 y 23. Moisés entona su cántico de despedida. Capítulo 32. Moisés bendice a Israel. Capítulo 33. Y los últimos sucesos en la vida
de Moisés y su muerte, capítulo 34. Y bueno, hasta ahí terminamos hoy con lo que es el Pentateuco. Vamos a continuar hablando de Josué a Esther la próxima semana, primeramente Dios. Y bueno, pues hoy solamente me queda darle gracias a Dios por este momento y bueno, despedirnos. Gracias, Padre, porque nos permite conocer un poco más de cómo nos llegó la Biblia, Señor bendito. Podemos tener la confianza y la seguridad de que no es un libro de mitología, Señor bendito, sino un libro de realidades que nos habla del Dios vivo y verdadero. Le doy toda la gloria y la honra, pongo la vida de los oyentes en sus manos, que sea bendecida, Señor bendito, edificada la vida de los oyentes, Padre, por medio de esta palabra. Le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que compartan para que otros también puedan recibir la bendición y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos en la próxima. Chao.